¿Has elegido? El camino al cielo o al infierno está en tus manos. El llamado de la eternidad. Mano blanca indicando hacia la derecha un día. Todos nos encontraremos ante una puerta. Una lleva al cielo, la otra al infierno. Y la pregunta es, ¿sabes cuál se abrirá para ti? Destellos, el comienzo de la reflexión. El cielo y el infierno no son solo ideas abstractas creadas por la religión. Son realidades espirituales confirmadas por la Biblia. Jesús no dejó este tema sin abordar. Habló repetidamente sobre el reino de los cielos, pero también advirtió sobre el fuego eterno. Y esto significa que cada persona que vive ahora mismo ya está camino a uno de estos destinos. La verdad es que nuestra vida aquí en la tierra es efímera. Podemos adquirir riquezas, disfrutar de placeres y acumular poder, pero ante la eternidad, todo esto se desvanece como el humo. Lo que realmente importa es la decisión que tomamos con respecto a Dios. El apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 5 y 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No hay término medio. No hay un tercer lugar. La Biblia es clara. Después de la muerte viene el juicio. Hebreos 9 y 27. Balanza, la elección es tuya. Mucha gente piensa, pero soy una buena persona, así que estaré en el cielo. Pero la palabra de Dios nos enseña que no es la bondad humana la que abre las puertas del cielo, sino la fe en Cristo. Jesús mismo declaró en Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, no es religión, no es caridad, no es moralidad. Es Jesús. El cielo es el lugar preparado para quienes entregan su vida al Hijo de Dios. El infierno, por otro lado, no fue creado originalmente para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Sin embargo, quienes rechazan la salvación terminan compartiendo el mismo destino porque eligieron vivir sin Dios. Fuego. Jesús habló del infierno. Llama la atención que Jesús hablara más del infierno que del cielo. Usó palabras fuertes como tinieblas de afuera, lugar de llanto y crujir de dientes, Mateo 8 y 12, y fuego eterno que nunca se apaga, Marcos 9 y 43. ¿Y por qué habló tanto de esto? ¿Para asustar? No, sino para advertir. Un médico no oculta la gravedad de la enfermedad de un paciente, porque sólo así puede buscar una cura. Cristo, como el verdadero médico del alma, no dejó lugar a dudas. Hay un camino a la perdición, y quien no elige la vida eterna ya lo recorre. Arcobaleno, la gloria del cielo. Pero Jesús también reveló la indescriptible belleza del cielo. Habló de muchas moradas, Juan 14, 2, de un lugar donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más muerte, Apocalipsis 21, 4. El apóstol Pablo llegó al punto de decir en 1 Corintios 2, 9. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El cielo no es un mito ni una metáfora. Es la realidad suprema de la presencia de Dios. Es eternidad en plenitud, alegría y paz. Señal de detención, la ilusión del tiempo. Mucha gente pospone esta decisión. Piensan, ya lo veré más tarde. Ahora quiero disfrutar de la vida. Pero esta es la mayor trampa del enemigo, hacerte creer que siempre habrá tiempo. La parábola del rico insensato en Lucas 12, 19-20 lo demuestra claramente. El hombre se dijo a sí mismo que tenía muchas posesiones y podría descansar durante años, pero Dios le dijo: «Necio, esta noche te pedirán el alma, entonces, ¿de quién será lo que has preparado?» El momento es ahora. La decisión es ahora. Cada día que pasa es una oportunidad menos para cambiar de rumbo. Espadas cruzadas, un conflicto espiritual. No pienses que esta decisión es meramente racional o emocional. Es espiritual. Hay una batalla invisible en curso ahora mismo por tu alma. El enemigo hace todo lo posible para distraerte, seducirte, hacerte creer que el cielo y el infierno no son más que cuentos. Pero la Biblia advierte en 1 Pedro 5, 8. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si hay un enemigo luchando por tu alma, solo confirma una cosa:
tienes valor eterno. Amigo, el cielo y el infierno no son solo conceptos teológicos. Son destinos. Y ahora mismo te diriges hacia uno de ellos. La buena noticia es que Dios, en su misericordia, ha dejado la decisión en tus manos. Él no obliga a nadie. Respeta tu decisión. Pero tampoco oculta las consecuencias. Hoy, mientras respiras, aún hay tiempo. El cielo no es un premio para unos pocos privilegiados, es un regalo de gracia para quienes eligen a Jesús. Pero el infierno es el destino inevitable para quienes rechazan esta gracia. La pregunta que resuena es, ¿qué camino elegirás? Día del juicio final. Mano blanca indicando hacia la derecha, imagina estar en un tribunal donde no hay abogados, ni excusas, ni apelaciones, solo la cruda realidad de tu vida ante el Dios eterno. Ese día llegará y nadie escapará. Bilancia a la corte de Dios. La Biblia habla repetidamente de un día en el que todos los seres humanos, de todas las épocas, comparecerán ante Dios para rendir cuentas. Este día se llama sentencia definitiva. En Apocalipsis 20, 11-12 Juan describe la escena. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nadie escapa de este tribunal. Reyes y esclavos, ricos y pobres, famosos y desconocidos, todos comparecerán ante el mismo Dios. Pergamino los libros de la vida y las obras. Aquí tenemos un detalle poderoso. La Biblia habla de libros. El libro de los hechos, donde se anotan las acciones de cada persona. El libro de la vida, que contiene los nombres de aquellos que entregaron sus vidas a Cristo. En el juicio final, estos libros se abrirán. Y si el nombre de alguien no está en el libro de la vida, su destino está claro: lago de fuego. Apocalipsis 8 y 15. Esto significa que no importa cuán buenas hayan sido tus obras, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. La salvación no viene por el esfuerzo humano, sino por la gracia de Dios en Jesús. Oveja: la separación de las ovejas y las cabras. Jesús ilustró este momento en Mateo 25, 31-33, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre en gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Las ovejas representan a los salvos, quienes heredarán el reino preparado desde la fundación del mundo. Las cabras representan a los perdidos, que serán enviados al fuego eterno. Esta separación no se hará por apariencia, estatus o religión, sino por la verdad del corazón y la respuesta al mensaje de Cristo. Fuego: el destino de los perdidos. El infierno es descrito en la Biblia como un lugar de tormento eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, pero donde también irán aquellos que rechazan la salvación. Jesús usó palabras fuertes en Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entiende, la eternidad es inevitable. Todos viviremos para siempre. La cuestión no es, conviviremos para siempre, pero ¿dónde? El destino de los salvados. Mientras tanto, los salvos entrarán en la plenitud del reino de Dios. En Apocalipsis 21, Juan ve la Nueva Jerusalén, un lugar donde Dios mora con los hombres, donde enjuga toda lágrima de sus ojos, donde no hay muerte, tristeza ni dolor. Es un regreso al Edén, pero con mayor gloria. Un lugar sin pecado, sin oscuridad, sin tentación. Solo luz, vida y alegría eterna. Pablo resume poderosamente en Romanos 8 y 18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Reloj: el tiempo se acaba. Muchos viven como si este día nunca llegara. Pero la Biblia nos asegura que es inevitable. Pedro nos recuerda en 2 Pedro 3 y 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. No habrá aviso previo. No habrá tiempo extra. Será repentino. Bombilla: las excusas no funcionan. En el juicio final, nadie podrá argumentar, justificar ni culpar a otros. Caerán las máscaras.
La hipocresía religiosa quedará expuesta. Los secretos más ocultos saldrán a la luz. En Eclesiastés 12 y 14 está escrito: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Esto significa que nada quedará oculto, ni siquiera los pensamientos más secretos. Cara rezando la invitación de Dios. Si la escena del juicio parece aterradora, también es la mayor prueba del amor de Dios. Él no nos ha dejado en la oscuridad. Nos ha revelado claramente lo que está por venir y nos ha dado un camino de salvación en Cristo. Jesús dijo en Juan 5 y 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El juicio final será inevitable, pero para los que están en Cristo, la sentencia ya ha sido anulada en la cruz. Espadas cruzadas, la guerra contra la indiferencia. El mayor peligro no es solo el pecado manifiesto, sino la indiferencia. Muchos no niegan a Dios, pero tampoco se entregan a Él. Viven indecisos, creyendo que con eso basta. Pero Jesús fue claro en Mateo 12 y 30. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. En el juicio de Dios, no habrá término medio. O estás en Cristo o estás perdido. El juicio final será el momento en que todas las máscaras caigan, donde se sellará el destino de cada alma. No habrá segundas oportunidades, ni recursos, ni excusas. La decisión es hoy. El camino al cielo está abierto en Cristo, pero el camino al infierno también permanece abierto para quienes rechazan esta gracia. La pregunta que resuena es: cuando este tribunal abra sus libros, tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Las decisiones del corazón, hoy decide la eternidad. Mano blanca indicando hacia la derecha, no es en el último día de tu vida que defines tu destino eterno. Es hoy, ahora, en las pequeñas y grandes decisiones que haces ante Dios. Corazón palpitante, la vida es un campo de decisiones. Muchos creen que la elección entre el cielo y el infierno solo se hace con el último aliento, como si una decisión pudiera tomarse mágicamente en el lecho de muerte. Pero la Biblia muestra que esta decisión se toma día a día. Cada pensamiento, cada acción, cada respuesta a la voz de Dios moldea nuestro corazón. Es hoy que definimos hacia dónde nos dirigimos. El salmista escribió en el Salmo 95, 7-8. Si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Nota: es hoy, ni mañana, ni más tarde, ni cuando haya tiempo. El llamado de Dios es siempre para el presente. Peatones el camino ancho y el camino angosto. Jesús lo dejó claro en Mateo 7, 13-14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, pocos son los que la hallan. El camino ancho es fácil, atractivo y lleno de placeres inmediatos. Es el camino de la indiferencia, de cada uno vive como quiere. El camino angosto, sin embargo, es el de la renuncia, la fe y la obediencia a Cristo. Exige decisión. Cada día recorres uno de estos caminos. E incluso las pequeñas decisiones revelan cuál estás recorriendo. Brote las semillas que plantamos. La vida eterna no es solo cuestión del futuro, sino de sembrar en el presente. Pablo declaró en Gálatas 6, 7-8. No se dejen engañar, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. En otras palabras, cada decisión es una semilla. La cosecha llegará. Y no hay manera de cambiar la naturaleza de lo que sembramos. Quienes siembran pecado cosecharán destrucción. Quienes siembran fe y obediencia cosecharán vida eterna. Reloj de arena, el engaño del todavía no. Una de las mayores artimañas del enemigo es la procrastinación. Él susurra: aún eres joven, disfrútalo ahora, y luego podrás pensar en Dios. ¿Pero quién garantiza el mañana? Santiago 4:14 nos recuerda: ¿qué es tu vida? Es como un vapor que aparece por un momento y luego se desvanece. Retrasar una decisión es como jugar con la eternidad.
Es como pararse en una puerta de salida en medio de un incendio y decidir esperar un poco más. Fuego, el corazón se endurece. Otro peligro es que cuanto más pospongamos nuestra decisión por Cristo, más insensible se volverá nuestro corazón. El pecado engaña y endurece. En Hebreos 3:13 está escrito: Anímense unos a otros cada día, mientras dura ese día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Cada no dicho a Dios crea un muro interior, hasta que la persona llega a un punto en que ya no escucha la voz del Espíritu. Arcoíris, Dios siempre ofrece hoy. La belleza de la gracia reside en que Dios siempre ofrece el don como una oportunidad. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, es prueba de ello. Incluso después de haberlo gastado todo en pecado, el joven logró regresar a casa. Mientras haya vida, existe la oportunidad de arrepentirse. Pero esa oportunidad siempre es hoy. La Biblia nunca le dice a nadie que se arrepienta mañana. Espadas cruzadas, la batalla de las decisiones. No te equivoques, cada decisión es una batalla espiritual. Elige perdonar en lugar de guardar rencor. Elige resistir la tentación en lugar de ceder. Elige orar en lugar de alejarte. Estas decisiones aparentemente pequeñas forman el carácter que define hacia dónde se inclina nuestra alma. Jesús dijo en Lucas 4:10: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. La eternidad se decide en las decisiones diarias. Vela el ejemplo de los dos ladrones en la cruz. Uno de los momentos más impactantes de la Biblia está en Lucas 23, 39-43, cuando dos ladrones fueron crucificados junto a Jesús. Uno se burló de él, perdió su oportunidad y murió en la incredulidad. El otro, incluso en sus últimos momentos, se volvió a Cristo y escuchó la promesa: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este episodio nos muestra dos cosas. Siempre hay una posibilidad mientras haya vida. Pero nadie puede posponerlo para siempre, porque no sabemos cuándo llegará el final. Fuego, las consecuencias de ignorar el hoy. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, es otra advertencia. Todas esperaban al novio, pero 5 estaban listas y 5 no. Cuando llegó el novio, las puertas se cerraron. Las insensatas llamaron, pero se les dijo: no las conozco. La oportunidad perdida nunca regresó. El momento de prepararse era antes, no después. Así será en el juicio. La decisión se tomará hoy, no ese día. Cara rezando la invitación urgente. Dios no pide perfección inmediata. Pide decisión. Pide entrega. Pide un corazón dispuesto a seguirlo. En Deuteronomio 30, 19, Moisés declaró al pueblo. En Deuteronomio 30, 19, Moisés declaró al pueblo: A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Eso es, elige la vida. Elige hoy. El cielo y el infierno no se eligen solo en el último momento, sino en las decisiones diarias del corazón. Cada sí o no a Dios es una semilla plantada para la eternidad. ¿Qué sembrarás hoy? ¿Volverás a endurecer tu corazón o le abrirás las puertas a Cristo? La eternidad ya comenzó. Y lo que hagas ahora determinará a dónde te llevará. O en el libro de la vida. La cruz, el puente entre el cielo y el infierno. Indice che punta a destra dos destinos, cielo o infierno. Un solo puente entre ellos, la cruz de Cristo. Fue allí, entre el cielo oscuro y la tierra ensangrentada, donde Dios decidió la eternidad de la humanidad. Cruz, el centro de la historia. Si toda la Biblia señala un momento decisivo, ese momento es la cruz. Allí se nos presentó el destino de la humanidad. Sin la cruz, no hay esperanza, ni perdón, ni salvación. Pablo declaró en 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La cruz es el punto intermedio. Quien la rechaza elige el infierno, quien la recibe encuentra el cielo. El precio del pecado. Muchos preguntan, ¿para qué necesitamos la cruz? ¿Acaso Dios no podía simplemente perdonar? La respuesta está en Romanos 6:23.
Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El pecado exige pago, y el pago es la muerte. Pero Cristo, inocente, tomó nuestro lugar. Derramó la sangre que merecíamos. En Isaías 53:5 leemos: Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La cruz es el encuentro de la justicia de Dios y el amor de Dios. Espadas cruzadas, la cruz es la elección. En el Calvario había 3 cruces. A la izquierda y a la derecha, 2 culpables. En el centro, un inocente. Un ladrón se burló de Jesús y murió perdido. El otro reconoció su culpa y clamó por misericordia. Esa sola súplica cambió su destino para siempre. Esto nos muestra que la cruz exige una decisión. No hay neutralidad. Mirar a Jesús es tomar una postura, rechazar o aceptar. Arcoíris, victoria sobre el infierno. En la cruz, Jesús no solo pagó nuestra deuda, sino que también derrotó el poder del infierno. Colosenses 2:15 dice: Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El enemigo creyó haber vencido cuando Cristo expiró. Pero ese grito, consumado es, no fue una derrota, fue la mayor victoria de la eternidad. A partir de ese momento, el diablo perdió el poder de acusar a los que están en Cristo. El camino al cielo quedó abierto de una vez por todas. Fuego. La cruz revela la gravedad de la elección. La cruz no fue barata. Fue sangre, fue dolor, fue muerte. Por lo tanto, rechazar la cruz no es solo decir no a una religión, es despreciar el mayor sacrificio de la historia. Hebreos 10:29 advierte: ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? El infierno es terrible porque es el destino de aquellos que desprecian el sacrificio perfecto de Cristo. Bombilla. La puerta al cielo está abierta. Pero la cruz es también la mayor noticia de la historia. La puerta está abierta. El velo del templo se ha rasgado de arriba abajo, Mateo 27:51, simbolizando que ya no hay barrera entre el hombre y Dios. No importa cuán lejos esté alguien, no importa cuán sucia esté su vida, la cruz es suficiente para restaurar, purificar y transformar. Vela el testimonio de los redimidos. A lo largo de la historia, millones de personas han sido transformadas por la cruz. Asesinos se convirtieron en predicadores. Esclavos se liberaron. Perseguidos se convirtieron en testigos fieles. La cruz sigue resonando. Sigue salvando. Sigue siendo el puente que lleva al cielo. Señal de detención. La indiferencia es peligrosa. Muchos no rechazan la cruz por completo, sino que la ignoran. Viven como si Cristo nunca hubiera muerto. Esto es tan peligroso como el rechazo absoluto. Jesús dijo en Juan 3:18: El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. No hay término medio, o crees y recibes la vida eterna, o permaneces en la condenación. Cara rezando la invitación de la cruz. Hoy, la cruz permanece en alto ante la humanidad. Es como si Dios preguntara: ¿aceptas lo que mi Hijo ha hecho por ti? En 2 Corintios 5:20, Pablo escribió: Por tanto, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es el grito de la cruz: reconciliación. Regresa a casa. Elige el cielo. La cruz es el punto crucial en la decisión entre el cielo y el infierno. Allí se encontraron el amor y la justicia de Dios. Allí fue derrotado el pecado. Allí se definió la eternidad. Pero aún así, la cruz no obliga a nadie. Invita. Llama. Extiende los brazos abiertos del Salvador. La pregunta sigue siendo: ¿despreciarás la sangre que fue derramada por ti, o escogerás la vida eterna que Él ofrece gratuitamente? La última invitación: el cielo te espera, el infierno también. El tiempo avanza, y aún no has tomado una decisión. El cielo permanece abierto, pero el infierno nunca cierra sus puertas. Hoy podría ser la última vez que escuches ese llamado. Vía Láctea 1. El último llamado de Dios.
La Biblia es clara: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3 y 15. Esto significa que la salvación no es una decisión para mañana, sino para... Ahora muchos creen que tendrán tiempo en el futuro, que se arrepentirán en su lecho de muerte, que aún vivirán años antes de decidirse. Pero la verdad es que nadie tiene control sobre el mañana. El siguiente segundo no está garantizado. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, mostrando que 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas, mientras que las otras 5 no lo estaban. Cuando llegó el novio, la puerta estaba cerrada. El detalle aterrador es que quienes se quedaron afuera llamaron para pedir que los dejaran entrar, pero les dijeron: no los conozco. Lo mismo ocurrirá en el juicio: quienes no eligieron a Cristo en vida no tendrán una segunda oportunidad en la eternidad. Fuoco 2. Cielo o infierno, no hay término medio. Uno de los mayores errores de nuestra generación es creer que existe un camino neutral, una tercera opción más allá del cielo y el infierno. Muchos piensan: no soy tan malo, así que Dios me aceptará, pero Jesús fue directo: el que no está conmigo, contra mí está. Mateo 12 y 30. No hay terreno neutral. O estás bajo la sangre del Cordero, o aún cargas con tus propios pecados. En Apocalipsis 3 y 16, Cristo advierte a los tibios: así que, por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Quienes creen servir a Dios, pero viven solo una fe superficial, sin un compromiso real. Y su destino será el mismo que el de quienes rechazan abiertamente al Señor. Corona 3. El cielo, una realidad incomparable. Mucha gente imagina el cielo como algo abstracto, pero la Biblia describe un lugar real. Apocalipsis 21 habla de la Nueva Jerusalén, una ciudad con calles de oro puro, muros de jaspe y puertas de perla. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más dolor, porque Dios mismo enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá sol ni luna, porque la gloria de Dios lo iluminará todo, y el Cordero será su lumbrera. Este es el destino preparado para quienes eligen seguir a Cristo. Un lugar sin corrupción, sin violencia, sin separación, donde la eternidad estará marcada por la presencia viva de Dios. El cielo no es una fábula, es el cumplimiento de la promesa de Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Juan 14, 2. Spade incrociate 4. El infierno, el lado que nadie quiere ver. Pero Jesús también habló del otro lado, el lugar que muchos tratan de negar o suavizar. El infierno lo describió como un lugar de tinieblas de afuera, donde habrá llanto y crujir de dientes. Mateo 8 y 12. Un lago de fuego que arderá eternamente. Apocalipsis 20, 14-15. El infierno no fue creado para los hombres, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. Sin embargo, quienes rechazan la gracia de Dios automáticamente eligen este destino. Y aquí está el detalle más aterrador: el infierno no es una fiesta para pecadores, sino un lugar de soledad, tormento y separación eterna del Creador. Mucha gente se burla de este tema diciendo: prefiero ir al infierno, mis amigos estarán allí, pero la verdad es que no habrá amistad, ni compañía, ni consuelo. Solo dolor, oscuridad y el recuerdo eterno de una oportunidad perdida. Persona que exulta 5. La elección está en tus manos. Todo se reduce a esto: la decisión es tuya. Dios no obliga a nadie a seguirlo. Él invita, Él llama a la puerta, pero hay que abrir. Apocalipsis 3 y 20. Hoy tienes ante ti dos caminos. El camino ancho, lleno de placeres momentáneos, pero que termina en destrucción. El camino estrecho, difícil, pero que conduce a la vida eterna. Mateo 7, 13-14. Y cada paso que das es una elección. Ignorar la voz de Dios es elegir contra Él. Aceptar el sacrificio de Cristo es elegir la vida. Sveglia 6. La última apelación. Quizás hayas escuchado muchos sermones, visto innumerables vídeos y leído pasajes de la Biblia. Pero nunca has tomado una decisión definitiva. Hoy podría ser tu llamado final. El cielo y el infierno están ante ti. ¿Qué elegirás? Jesús ya lo dio todo: su vida, su sangre, su resurrección. Él abrió el camino. Pero nadie puede caminar por ti. La eternidad no se decide después de la muerte, sino ahora mismo.
Y la pregunta final resuena como un trueno. ¿Ya has elegido? Cielo o infierno. Si este mensaje te llegó al corazón, compártelo con quien necesite escucharlo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y deja tu comentario. ¿Qué camino eliges hoy? Recuerda. El cielo te espera, pero también el infierno. Y la decisión es tuya.